¿Quién apoya el cambio político? Ingeniero Carlos Peña, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría que usted nos dé su visión de este panorama político dominicano en estas Navidades, al finalizar ya el año, como un balance de todo este comportamiento de miles y miles de dominicanas y dominicanos que quieren un cambio político. ¿Qué podría usted decirnos? Don Guillermo, primero permítame saludar a toda su teleaudiencia y felicitarle en estas Navidades, desear que nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté bendiciendo todo nuestro país, toda nuestra República Dominicana y que nos permita tener un año 2020 lleno de prosperidad, donde haya un cambio radical en lo que respecta a la manera de gobernar nuestra nación. Terminado este periodo del año 2019, tenemos que colegir, tenemos que admitir, don Guillermo, que nos encontramos ante una administración de un gobierno y de un partido que no puede exhibir nada nuevo en términos de soluciones a los problemas de los dominicanos. Persisten las mismas problemáticas que se agravan con un componente nuevo, un componente de los días recientes. Desde el oficialismo se le está planteando a la oposición una propuesta que para mí resulta descabellada, una propuesta que para mí resulta inaceptable, y es una propuesta de un pacto supuestamente por la decencia política, un pacto por la decencia que no viene a hacer otra cosa que no sea a ocultar lo que el pueblo quiere que se diga. Desde el oficialismo estamos viendo y escuchando voces que están pidiéndole a la oposición que se firme un pacto, pero ¿un pacto para qué? Un pacto para la impunidad, un pacto para que no se diga lo que se tiene que decir sobre Odebrecht, un pacto para que no se diga lo que se tiene que decir sobre el narcotraficante César el Abusador, un pacto para que no se diga lo que ha ocurrido con el endeudamiento público. Desde el oficialismo en esta campaña electoral se está pidiendo un pacto por el silencio, y el pueblo dominicano, y le hago un llamado de manera específica a todos los actores de la oposición, iniciando con Luis Abinader, el PRM y los demás partidos que formamos este bloque de la oposición, a no hacerle caso a un pacto que no viene a hacer otra cosa que no sea ocultar lo que hay que sacar a la luz. Este es el momento preciso para revelarle a este pueblo todo lo que se sabe del gobierno, todo lo que se sabe de la gente que quiere continuar gobernando a esta nación, porque si dejamos pasar este proceso, tendremos que vivir 4 años más de historia peledeísta que el pueblo no merece seguir viviendo, don Guillermo. Ingeniero Carlos Peña, entonces el pacto por la decencia que quiere el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, y que se lo pide a la oposición, y que lo pide precisamente al principal líder de la oposición, la Luis Abinader, el candidato que no es corrupto ni ladrón, ¿usted entiende que es un pacto para ocultar y mantener la impunidad en la República Dominicana? Don Guillermo, cuando terminó el franquismo en España, los actores políticos de España acudieron a la firma de un pacto que se conoció como el Pacto de la Moncloa. Ahí se definió la nueva España que se iba a construir luego de la caída del franquismo. Ese sí es un pacto decente. Ese sí es un pacto para redefinir la reconstrucción de una nación. A ese es el pacto al que se nos debe convocar a todos los actores de la oposición. No a un pacto para hacer silencio a lo que está ocurriendo con las mafias de las importaciones en República Dominicana. No un pacto para ocultar lo que ha estado ocurriendo con la mafia que opera detrás del cartel de la generación eléctrica. Por eso usted ve que detrás de este pacto por la decencia hay actores económicos que tienen 20 años lucrándose del presupuesto general del Estado con el apoyo y el patrocinio del PLD gobernante. Ese no es un pacto por la decencia. Es un pacto por la indecencia que busca ocultar esas mafias corruptas que han operado en todo esto, pero sobre todo que pretenden que en un proceso electoral el pueblo no se entere de lo que se ha hecho. Aquí hay que decir lo que se ha hecho con el 4% que estaba destinado a la educación, don Guillermo. No me pueden decir a mí que después de invertir casi 1 billón de pesos, más de 900 mil millones de pesos,
se ha gastado en el sector de educación, tenemos los niveles que tenemos de deterioro en los indicadores, según lo informa el informe de PISA. Alguien tiene que decirnos dónde está ese dinero, dónde está esa auditoría. Un pacto por la decencia debe incluir una auditoría, pero ahora, no después de las elecciones, una auditoría ahora de lo que ha ocurrido con ese 4%. Vamos a hacer una auditoría de todo el dinero que se ha puesto en las visitas sorpresas y por qué estas visitas no han repercutido en bajar el precio de la canasta básica familiar. Cada año aumenta la canasta básica familiar, o sea que esos recursos no están dando o surtiendo el efecto que debe surtir. Vamos a auditar todas las obras que se han construido en estos 20 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana para ver la sobrevaluación en las mismas. Si ese pacto por la decencia no incluye puntos como esos, entonces no tiene sentido y lo que se está buscando no es otra cosa que no sea impunidad de los actores involucrados. 46 años ha cumplido de fundado por el patriota Juan Bosch el Partido de la Liberación Dominicana, el que inició el corrupto y abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina y el que continúa con el presidente Danilo Medina Sánchez y ahora con el candidato que quiere continuismo, Gonzalo Castillo. ¿Cómo se manifiesta ese comportamiento cuando la ética, la moral, los principios y los valores lo han abandonado? Y hoy nos piden continuismo. No hay espacio para Juan Bosch en el PLD ni en el gobierno, don Guillermo. No hay espacio. Don Juan no existe en esa estructura política. Podrán abrazar cualquier otra ideología, pero el bochismo no está sentado en las sillas donde se sienta hoy el Partido de la Liberación Dominicana. Por esa razón ya se le agotó el tiempo. Veo que recientemente acaban de hacer otro anuncio de convertir 700 megavatios para generar con gas natural. Pero fíjense, son tan poco sinceros en este anuncio que no dicen, don Guillermo, cuánto va a bajar el precio del kilovatio hora con esta operación. No pueden decirlo porque el tiempo se le fue y porque saben que no van a reducirle la energía eléctrica a los dominicanos con esa operación, como tampoco van a reducirle el precio de la energía eléctrica con la entrada de Punta Catalina en operación comercial de manera negativa, tenemos que decirlo. Esta gente fracasó en la administración pública, fracasó en el sector energía, fracasó en el sector transporte, fracasó en el sector vivienda. Aquí tenemos un déficit habitacional, don Guillermo, de 1.300.000 facilidades habitacionales. ¿Con qué cara se le puede presentar este gobierno y sus candidatos a este pueblo a decirle a los jóvenes que le va a resolver el problema del déficit inmobiliario? No tiene ya más tiempo el PLD, ya no tiene más oportunidad y el pueblo tiene que demostrarlo en estos procesos electorales venideros en el año 2020. ¿Qué significado tiene para usted en medio de un cisma de la división del PLD, de un Leonel Fernández Reina, ese corrupto, abusador y cobarde, frente a un Gonzalo Castillo, el candidato que le ganó en la primaria del PLD? ¿Qué dice usted? No, es que ninguno de los dos pueden ser alternativos para el año 2020, don Guillermo. No podemos recorrer los mismos caminos de fracaso. Leonel Fernández es un camino fracasado en términos de soluciones a los problemas nacionales y el actual candidato del PLD es otro camino ya recorrido, es lo mismo, se trata exactamente de la misma vereda, de la misma senda y no podemos estar tropezando con una misma piedra, más si sabemos que la piedra está en el camino. En el 2020 aquí tiene que haber una ruptura sistémica, don Guillermo. Los actores económicos tienen que empezar a mirar hacia actores políticos, que no tengamos esos compromisos con esos sectores corruptos, ni con esos sectores comprometidos lamentablemente con el fracaso en la administración pública. Es una oportunidad de oro la que tenemos en el 2020. No puede continuar ni el PLD 1 en el gobierno, pero tampoco volver el PLD 2. Es el mismo PLD. El PLD que está en el gobierno y el PLD que está con Leonel Fernández es el mismo PLD. La alternativa tiene que ser diferente para el año 2020. Entonces, tiene razón lo que manifiestan las encuestas, que la mayoría del pueblo dominicano quiere sanción a la corrupción de 20 años, que se le pida cuenta, que rindan cuenta gente que llegó pobre y hoy se comportan como multimillonarios sin explicación.
¿Qué dice usted? Bueno, es lo descarado de esta propuesta, don Guillermo. Lo descarado de la propuesta de la firma de un pacto por la decencia, y quiero reiterar acá que no es por la decencia, es por la indecencia, es un pacto por la impunidad lo que está pidiendo el partido de gobierno. Cuando la gente analiza eso, dice, pero aquí hay que cambiar. Aquí hay que cambiar de camino, aquí hay que cambiar de caballo para recorrer el camino que tenemos. La gente quiere un cambio radical de cara al año 2020. La gente quiere que se le diga qué va a pasar con la seguridad social, cuando hoy hay gente que no puede cubrirse el tratamiento de un cáncer porque el seguro médico no le cubre de manera completa ese tratamiento. Aquí hay gente que tiene problemas con sus pensiones, que las pensiones no le dan ni siquiera para cubrir la canasta básica familiar, don Guillermo. Aquí hay un problema radical de desempleo. Estamos hablando de una tasa de desempleo que supera el 14%. En los últimos 20 años, el PLD ha sido incapaz de bajar un solo punto a la tasa de desempleo. La gente está viendo eso, los jóvenes están viendo que están desempleados en más de un 28%, las mujeres cerca del 30% también desempleadas, el campesino que produce la tierra está viendo que su producción, su trabajo y su sudor no le da para vivir dignamente y está abandonando el campo, a pesar de los 365 mil millones de pesos que se han invertido en todo este tema de propaganda vinculado a todo eso. La gente quiere solución, la gente quiere agua potable. Menos del 30% de los dominicanos, don Guillermo, tiene acceso a agua potable. Todavía hay cerca de un 10% de los dominicanos que ni siquiera tienen un cable eléctrico conectado a su casa para recibir la electricidad cuando la electricidad llegue. No tenemos todavía, lamentablemente, los niveles de desarrollo que deberíamos tener cuando vemos todo lo que se ha invertido a través del presupuesto general del Estado. Entonces tienen mucha razón colegas suyos, pastores y obispos de la iglesia evangélica, que también quieren y están interpretando a la mayoría del pueblo dominicano que quiere un cambio político. Hoy, en todas las encuestas, el favorito es Luis Abinader, el candidato del cambio, que no es corrupto ni ladrón, y que quieren que muchos opositores como usted también se unan y lo acompañen en favor de las mayorías. ¿Qué diría usted? Don Guillermo, la oposición tiene hoy un elemento que en otras ocasiones no había sido tan fuerte para unificarlos, una razón unificadora como nunca antes la había tenido la oposición. ¿Y cuál es ese elemento? El deseo innegociable del pueblo dominicano de manera mayoritaria de salir del PLD del gobierno. O sea, eso es algo que de manera popular usted lo encuentra en las calles y se ve, se exhibe en los lugares donde usted recorre. Si algo está unificando a la mayoría de los dominicanos en este momento, es que hay que salir del PLD. Del Partido de la Liberación Dominicana hay que salir del PLD. Yo quiero que sea conmigo. Yo quiero ser la persona que encabece esa propuesta. Si el pueblo decide que sea Luis, bueno, que sea Luis. Si decide que sea otro. Pero que de una u otra manera, don Guillermo, salgamos del PLD. Y con esa premisa están dadas las condiciones. ¿Sabe para qué? Para crear la coalición política más grande en los últimos 50 años para enfrentar al Partido de la Liberación Dominicana. Si esta coyuntura histórica dice que esa coalición debe encabezarla un Luis Abinader, pues yo creo que debemos de una u otra manera identificar ese camino. Si debo encabezarla yo con toda humildad también, no importa, don Guillermo. Aquí el principal punto que nos unifica es que tenemos que salir del Partido de la Liberación Dominicana del gobierno. Ingeniero Carlos Peña, pero usted como presidente del Partido Generación de Servidores tiene obstáculos para su reconocimiento. Está usted frente al Tribunal Superior Administrativo en búsqueda de que le reconozcan su partido como se lo reconocieron a otros. ¿Qué explicación daría usted? Bueno, don Guillermo, la Junta Central Electoral, que quiero pedirle que trabaje en el tema de su credibilidad, necesita aumentar su credibilidad y que el pueblo dominicano empiece a ver ese órgano electoral como el que está apto y capaz de lidiar como árbitro en este proceso venidero. Pues ya usted sabe las decisiones que tomó en contra nuestra. Estamos en este momento en los tribunales de la República y esperamos que antes que este año concluya, tener ya la definición positiva con el reconocimiento del Partido Generación de Servidores. Lo que sí le puedo asegurar a usted, don Guillermo, y al pueblo dominicano
que nos está viendo, es que estaremos del lado de las causas de las grandes mayorías y que la decisión mayoritaria del pueblo dominicano de cara a este proceso venidero va a contar con nosotros, que trabajaremos de la mano para que el pueblo dominicano pueda ver un desplazamiento, un desalojo del PLD, del Palacio Presidencial y de toda la administración pública y darle inicio a una generación diferente gobernando esta nación. Entonces la alternabilidad política la patrocina usted. Es decir, un cambio político para que cada 4 años tengamos un presidente diferente y de un partido diferente. Y donde también hoy tengamos pluralidad política, diversidad política, como la está ofreciendo y se ha materializado acuerdos para senadores y en la municipalidad entre PRM, Luis Abinader y diferentes instituciones políticas. ¿Qué dice usted? Don Guillermo, decía Simón Bolívar que una de las peores cosas que le puede pasar a un país es dejar a una misma estructura política gobernando por mucho tiempo a esa nación. Nosotros tenemos que darle espacio, abrirle la puerta a una generación política diferente, que empiece a ver las cosas de manera distinta, que entienda que al poder se va a servir, no a ser servido, que vaya al poder no a enriquecerse. Aquí hay gente que no pueden, que no tienen manera humana de explicar cómo han acumulado las riquezas que tienen hoy a sus nombres, sus haberes, no tienen manera de explicar la fortuna que han acumulado después que llegaron al gobierno, no como empresarios privados, no como gente emprendedores, no, sino desde el gobierno. Hay que darle la oportunidad a una generación que demuestre que es posible ir a gobernar sin ir a robar. Hay que darle chance a un grupo de hombres y mujeres que estemos dispuestos a administrar la cosa pública en servicio de las grandes mayorías, no de mis amigos, no de mis familiares, no de la gente a quienes le debo yo favores, sino a las grandes mayorías que necesitan ser respaldadas. Por eso apoyamos de manera radical, don Guillermo, que en el 2020 el pueblo dominicano, caramba, decida romper con esto, porque es el pueblo el que tiene ese poder en la mano. En democracia, Dios le entregó al soberano pueblo la autoridad para quitar y para poner sus gobernantes. En el 2020 el pueblo tiene esa oportunidad, don Guillermo. Entonces, tal como usted dice, y muchos dominicanos también, necesitamos crear una confianza grande en una Junta Central Electoral que nos tiene que demostrar a todos que es confiable para garantizar elecciones libres, transparentes, honestas, sin fraude, en febrero y en mayo del año que viene. Don Guillermo, mire, don Guillermo, el pueblo latinoamericano no está aceptando fraudes. Lo que ocurrió en Bolivia con Evo Morales, por ejemplo, Evo Morales, usted podrá estar en contra de algunas cosas de él, pero ha sido un presidente en términos de sus acciones administrativas digno de imitar. Eliminó prácticamente el analfabetismo, nacionalizó los recursos naturales y los hidrocarburos de Bolivia, pero el pueblo no le toleró un fraude electoral. El pueblo no está tolerando fraude electoral. En el año 2020, sea en febrero, sea en mayo, si aquí no se hila fino, si aquí no se maneja con transparencia el proceso electoral, tienen que prepararse para ver una poblada de dominicanos en las calles reclamando transparencia. Esto no se va a tolerar. Aquí no se va a tolerar una sola señal de no transparencia en el manejo del proceso electoral. El tema del conteo del voto electrónico, por ejemplo. El voto electrónico, que se va a poner un 60% para contabilizar los votos de esta manera y el otro 40% de manera manual, nosotros hemos dicho que eso se puede aceptar si y solo si reservan el resultado electrónico para darlo simultáneamente con el resultado manual, porque si se da un resultado electrónico y luego cuando se cotejen de manera manual las boletas, el conteo es diferente, ya el palo está dado, don Guillermo. Dice la Junta que va a prevalecer el conteo de las boletas, es decir, si se presenta una diferencia con el voto automatizado, prevalecerá el conteo de las boletas. El tema acá, don Guillermo, es una frase muy popular de los dominicanos, es que una vez el palo dado, no hay quien lo despinte. Si en el conteo electrónico yo dije que tal persona fue que ganó las elecciones, ya esa fue la información que corrió. Eso fue lo que se vendió. Yo creo que tienen que definir
todos los mecanismos que garantice transparencia en este proceso, partiendo de la siguiente premisa: no se va a tolerar ningún tipo de fraude en este proceso electoral venidero. Ingeniero Carlos Peña, con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional. En estas Navidades, Año Nuevo, Reyes, vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de su querida familia dominicana aquí en Aeromundo, haciendo una exhortación. Bueno, decirle a nuestros compatriotas, nuestros hermanos dominicanos, que la República Dominicana está al borde de un momento histórico, un momento estelar, donde tendremos la oportunidad de definir cuál es el tipo de república en la que queremos vivir. O una República Dominicana dirigida por gente que ya ha fracasado en la administración pública, por gente que le ha abierto las puertas al narcotráfico, a la corrupción, a las mafias multisectorial, mafias tan diversas como en otros países no están, o darle la oportunidad a una generación muy diferente, que desde la oposición le estamos proponiendo un nuevo país, una nueva república, con gobiernos transparentes, que administre con eficiencia los recursos del Estado. No te quedes en el anonimato en este proceso venidero. En el 2020 participa con un compromiso que nos unifica a todos en este momento, y es el compromiso y el deseo de salir del PLD del gobierno, don Guillermo. Ingeniero Carlos Peña, siempre nos da placer tenerlo aquí en Aeromundo. Nosotros creemos firmemente en opositores que, como usted, defienden a la mayoría del pueblo dominicano, no con la pasión política, sino con la razón política. Qué bueno que usted está apoyando ese cambio político como lo quiere la mayoría del pueblo dominicano, en un momento en que muchos expresan que están cansados y hartos de 20 años de corrupción pública y privada, sin sanción todavía, en el PLDismo gobernante de ayer y de hoy. Le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición. Le deseamos una feliz Navidad, un próspero Año Nuevo, Día de Reyes, a usted igual, y a toda su familia. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido el señor presidente del partido Generación de Servidores, un pastor evangélico que quiere ser presidente de la República y que apoya hoy el cambio político, el ingeniero Carlos Peña.